No, pues ya como les digo, pues entonces yo me quedaba con ese así, los quedaba mirando, ¿no? Digo, ¿qué le platicará a mi mamá? Porque yo no lo entendía yo. Y luego cuando se enojaba mi papá, pues claramente le decíamos, Tego así, mochi Chicago. Y le decía, pues apúrate. Y le decía a mi mamá, ¿qué macacito? Mocheli tante techito, espérese tantito. Tegua, Nicatlan, Cali, Tichapani. Tú aquí en la casa no me estás sentadota. Y negua senté yo inicial. Yo ya me cansé de no tequil, ya me cansé de mi trabajo. Que no había pulque, le decía a mi mamá, pues mutlalo, canonecli, córrele por mi pulque. O sea, bueno, ya tomabas pulque, ahora no es maca, no tlashka, porque no voy a natimiki. Dame mi tortilla que ya tengo, tlashka es tortilla, apis miki ya tengo hambre. La cual, dame mi pulque. Bueno, antes la mayor parte de las personas del pueblo hablaban el mexicano, ¿verdad? Aquí es nativo. No se hablaba casi el castellano ni nada de eso. No. Y más o menos como por qué Sí hablaban así como nosotros, ¿no? Sí hablaban. Pero casi más hablaban así en mexicano. ¿Qué año sería? Y ahora, bueno, los domingos, como este día, ya le decían... ¿Qué año sería cuando...? ¿Qué año sería? Sí. Pues ahora vas a ver, yo tengo 75 años, entonces sería como, yo he tenido como 7 años. 7 años, entonces pon tú que sea... Es cuestión de hacer restas nada más. Y sí tendría yo como unos 7 u 8 años por ahí, así. No, pues que menos. Ajá. Porque ya me fui a trabajar, yo ya me empeñé en Tomás a la edad de 7 años. Yo ya entendía yo, por eso un niño que está oyendo ese ya entiende, ya se lograba, ¿no? Ya tenía, no sé. Entonces ya como por en el 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, como el 38 o 39, de 1939. Entonces más o menos ese era el diálogo para pedir el pulquito. Porque antes puro pulquito. Puro pulque, sí, puro pulque. Nectli el nectli es pulque. ¿Cómo? Nectli es pulque. Necutli. Por eso es muy difícil que tú, por ejemplo, si yo te digo, apúntalo lo que te voy diciendo, pues no. No, porque una cosa es decirlo y otra cosa es escribirlo. Entonces solamente una grabadora y decirlo bien, Necutli. Jenny Collins, Nectli. Y por ejemplo, ¿qué diálogo se utilizaba para regañar a un niño? Pues por ejemplo, como estas escrituras que están ahí, se llama Piltontli. Piltontli es un niño. Ishpokatu es una niña. Sí. Entonces, Leno Tichigua, Tewa, Ishpokat. Leno Tichigua, ¿qué estás haciendo tú, muchacha? Clica, ¿por qué? Guarda, nica. Yo ni cuala. Ahora sí ya me enojé. Es que ya la niña, pues, o sea, como uno de nosotros, pues, ya mi papá se enojó. Pues ya lo tenía que hacer, porque no me sé todas las palabras. Unas cuantas. Pero ya se me olvidaron. No te ya estoy platicando con mi Antonio Licara y lo que es la cosa, todo se va, como acabamos de platicar, todo se va perdiendo. Y ya, por ejemplo, como decir que cómo vino México, cómo se hizo México, pues todavía un poquito. Cueni, Guala, Tenochtitlan, cómo vino México. Aquí, en Quitogua, ¿quién dijo? ¿De qué Guala? ¿De dónde vino? Ashkate guanteniwa, nika, dano cali, descasa, cali, descasa. Pero negua ama nikimati. Cueni, un canca, seyoyoli, hasta un animal, que es la vida que existe. Pero de ahí, pues se me fue olvidando, para decir una virgencita que es Tonanzi. Una virgencita, es Tonanzi. Toteco, es Dios que tlacatica, que está oyendo. Porque te guanti un cancanociguat, que amo quimati, lo que negua ni pilhuilla. Ella no sabe lo que yo estoy diciendo, pero sí lo está escuchando y sabe lo que estoy diciendo, pero no lo puede pronunciar. Por eso le digo amo quimati. O sea, pero si algo le dice el mexicano, usted sí lo entiende. Ella sí lo entiende.
pero no lo puede Es decir. donde se aprovecha y luego no le puede responder. Sí, porque yo le dije, pues si otra grosería le puedo decir, pues entonces, pues yo sé lo que me estás diciendo, ¿no? Aunque no lo puedes descifrar, pero sí, sí, otra. Por eso, si ya cuando decimos que ahí tenemos, simplemente ahí tenemos el Popocatépetl, no se llama Popocatépetl. Le nombramos Popucan, Popuca es humo. Así platicaba mi papá con mi mamá, porque ese volcán que está ahí, le decía, Xquítate, Huasíhuatl, que es que Popuca, porque desde aquí se veía cómo salía luz. Antes de que hubiera tanto Y smog. le decía a mi mamá, Guárate, Huasíhuatl, y le decía, Xquita, hasta, ¿qué es que es Popuca? Cuánta humadera, por eso se llama Popuca en Tepetl, humea el cerro, Tepetl es un cerro, porque no todos decimos que, pues que podemos decir que ahí tenemos el Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl, pues quiere decir que Cíhuatl es una mujer, no Cíhuatl, mujer. Itlacatl, Tlacalcintle, señor. Y todo eso ya nosotros ya no lo vamos a decir, ni te digo a ti. Para saludarle a mi madrina o mi papá le decíamos la mano y me tenía que darme la mano para yo besarle la mano. Eso se acabó. Ya lo dejamos por el suelo, vino el aire, se lo llevó todo ese respeto. Vino lo moderno, esa modernización que como acabamos de platicar, ya vamos afuera del respeto. Ya no tenemos un respeto. Nos levantamos y le decimos, ay Madre Santísima, ya no. Hay uno, quizá a lo mejor yo sí. Pero uno, córrele porque ya me agarran de trabajar, vámonos. Te encuentro a ti si quieres te saludo, y si no, aunque sea de mi familia, y anteriormente no, tío, buenos días o buenas tardes, tía, y hay Sí, que es lo que me saludarnos. comentan muchos. Y ese respeto se acabó. Si no le respetábamos un ejemplo, si fuera mi mamá, ¿por qué no me saludaste? Me tenía que reclamar. ¿Y por qué? ¿Qué le respondía yo? No, pues es que me agarro la tarde, mamá. Pues levántate temprano. Yo, ¿tú qué tienes que saludarte? Ayer ya no le saludo. Dile cómo se le dice un camión, cómo se dice un avión, cómo se le dice una campana. A ver, dígame. Porque mira, Primero dígame, ¿cómo se le decía, por ejemplo, a una muchacha si le quería decir un piropo o le quería usted cortejar un poco? pues una muchacha, tú le puedes decir, se te tantepac, nishpocat, está re guapa la muchacha. Chiquita, se te tantepac, nishpocat. Se te cuatro, está re buena. Pero no panehuac, ¿Está re no qué? para mí. Ajá. ¿Eso es? Está re buena, pero no es para mí. No para mí, sí. No panehuac, no para mí. Que un callao, ahí va. Con callao, nishpocat. Que nishpocat. Más o menos eso se podría decir si veía uno pasar a una mujer de ciudad. ¿Cómo? Si veía pasar a una mujer de la ciudad, admiraba su belleza y le decía que estaba muy guapa, muy bonita, pero no era para... Sí. Para no, aquí, no, ¿verdad? no es para mí. Pues, No era para este pueblo. ándale, sí, porque pues, el pueblo, fíjate que hasta eso, ese pueblo mexicano yo no lo puedo pronunciar. Pueblo, no lo puedo pronunciar. Sí, medio me acuerdo que lo oía yo. Pero pues, como te digo, se acaba de perder todo. Se me grabó tantito lo de la virgencita, la campana, el avión, la plaza, la iglesia. Oiga, pero si le decía a usted a sus amigos, vámonos de parranda, vamos a tomarnos unos pulques o... Pues es que, bueno, si yo te digo a ti, en mexicano, te puedo decir, Ashkategua, Tlacat, Guara, Nica, me vas a decir, no tiqueneque, ¿qué cosa quieres? Ticones que se no. Y me vas a decir, quema, pero Titlahuan, que hasta Ashkan quema, Titlahuan, que ahora sí nos emborrachamos. Pero tú me vas a responder, Newa Amunicuel, porque no palei, Gualane, mi papá se me va a enojar. Y Neshmaka, ¿cómo se nombraba Dios? Que me va a pegar. Pero entonces yo te voy a decir, Caguamón, palei, la canegua, deja tu papá, ven conmigo. Y me vas a obedecer. Entonces ahí, como quiere decir, ahí ya le faltaste el respeto a tu papá.
primero tenías miedo, pero como te aguante, te voy a yo la aguante, hasta oxel, topale yo. Pero de todas maneras era un diálogo que se daba, ¿no? Sí. Sí. Y de todas maneras, al final se lograba lo mismo, que de todas maneras se iban a ir a tomar el pulque. Sí, no, sí, eso sí. Pero ya sabían por todo lo que se tenían que Sí, decir. Por eso le estaba diciendo que se va a enojar su papá. Pero como ya está un briago, pues ya no más. Como decimos groseramente, no pues vale más. Hasta ahí, Y ¿no? nadie se negaba. Pues no. Y ya cuando regresaba uno porque una vez yo también llegué tomadito así a mi casa, mi papá, y me dijo, ya vienes borracho, ¿verdad? Entonces le dijo mi mamá, caguan, sanseto, pónico, más se tomó uno, amoti, aguatli, por ahí va, aguatli, que no me regañara. Palanis. No, que no me regañara. Por eso. Balani, que si amoti, cualani, tegua, tlácate. No te enojes, señor. Digo, tlácate. ¿Y usted, doña Pascualita, no se tomaba sus pulques? No, nunca lo he tomado. No le gustaba, porque antes también acostumbraban las mujeres. Sí. Según me platican que era parte de la alimentación tradicional. No era tanto para emborracharse ni No, para estar alegre, sino era parte de un alimento, Pero ¿verdad? No, nunca lo he tomado el pulque. Sí, nunca lo he tomado. ¿Para qué voy a decir que lo he tomado? No. Es como tu abuelita o que sea de Montello, su esposa. Él iba a traer sus pulques su esposa, pero él nunca lo tomó. Mi abuelita no le gusta. Ni lo toma. No, ya sinceramente por aquí el barracón de pulque ya venía espumeando, pero le llevamos el pulque. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha, y así es ella, iba a traer mi pulque, estaba aquí, pero no lo tomo. Nunca la tomó. ¿Vivieron ustedes tiempos felices? Pues sí, estoy contentos. ¿De quién recuerdan ustedes una buena enseñanza? ¿Como abuelitos, como bisabuelitos? Pues yo no conocí mis abuelitos, pero basta con lo que Sus llegué papás. aquí de mi suegro. No, pues él sí todo me platicaba, como que él vio la guerra, que ¿La revolución? el hambre, sí, que el hambre lo vio, todo eso. ¿Ustedes pasaron hambre? No, ¿Pasaron? no, yo no lo vi. No lo vi. Qué bueno. Sí, no lo vi. Ellos sí, mis suegros sí lo pasaron, mis papás, pero yo. Sí, ¿Y ustedes les platican de estas cosas a sus nietos? Pues a veces sí le platicamos, pero pues a veces no. Ya casi que ahora ya ni se platica de eso. ¿Y ustedes cómo ven a los niños? ¿Sí les entienden? ¿Sí se dan cuenta que se quedan ahí Sí. imaginando? Ujú. Sí, se queda. Como decimos, ella le platicaba a mi papá y me platicó también de la guerra, pero no lo vimos, ya nomás él nos platicaba como un recuerdo. ¿Y qué les contaba? Que no, o sea, que había ¿cómo se nombra? La guerra. Entonces venían, es lo que platicamos el otro día cuando fuimos al seguro. Llegaron todos los sardos y se llevaban las mujeres, se las llevaban soldaderas, se las arrebataban. Pero entonces estos hombres se encontraban, me platicaba mi papá, que se encontraban una mujer en la cocina moliendo y echando tortillas, todas las tortillas se las quitaban, le quitaban todo y todo se lo llevaban. Y todavía se las llevaban las mujeres. Porque estos venían, como decía, me platicó una vez una persona, que con la revolución, dice, ¿qué importa? Nos pagaban. Pero ¿qué comprábamos? Claro, que llegábamos a un pueblo, pues teníamos que dar todo lo que encontrábamos ahí. Comida, tortillas, todo. Y ellos eran, pues, francamente, burlones, ¿eh? Cuando Cruz dice que cerraron las santas iglesias. Las cerraron para que no hubiera religión. Y mi papá me platicó, dijo que hay en Santiaguito, ahora que es la fiesta, ahí se montaron en el caballo del señor Santiago, lo bajaron al señor Santiago, se montaron en su caballo, se llevaron su machete del señor Santiago, se lo robaron, se lo llevaron. Se metieron a las iglesias a hacer burlas. Esa fue la guerra que vino, quién sabe. Porque la religión mantenía unidos también a la gente. Sí había religión, nomás que cerraron las iglesias y los padres los corrieron. Que se perdiera la religión para pronto. Ese fue. Para que ya no hubiera nada que los Ya, mantuviera unidos. Pero entonces yo creo que Dios nuestro Señor pues mandó como un recordatorio, vino una enfermedad, la mentada gripa. Entonces esa gripa pues, fue una enfermedad que contagió todo aquí en México, no sé si aquí o en otras partes.
¿Y quién los curaba? Como ahora pues hay doctores y pues no. Caminando, ahí se quedaban, ahí se caían, se morían. Y menos en tiempo de conflicto había medicinas ni nada de eso. No, o sea, en ese tiempo aquí iba a haber medicina. Ni médicos ni nada. No, pues qué va a ser, yo Con me puras hierbitas se curaba. Sí, curaba uno nomás con hierba, nos curaban. Yo todavía me acuerdo, mi mamá cuando me ponía yo mano que se hunde la tos o lo que sea, esa enfermedad de la tos, venían que les decíamos, eso sí todavía sí lo conocí, ya estaba yo grande, yo el Carlos. ¿Y con qué cosa nos puso nomás? ¿Ves que hacían los tamales esos de mastrante, como el tamal de pescado? Hojas de maíz, esas de mazorca, le echaban mastrante, le echaban estafiate, le echaban el árbol, ¿verdad? El árbol, ya le echaban. Y ya luego... El árbol es el pirul. Sí. El pirul es pirul, que está por ahí los árboles, luego el mastrante, el estafiate, y ya tenían el alcohol, echaban así del alcohol y te lo ponían aquí en tu pecho. Bien, aquí todo, y luego en tu pulmón nos vendaban con pura hierba nada más. Y con eso se nos iba todo la enfermedad, nada más. ¿Qué doctor había? Y ahora pues no, pues ya un doctor, por ejemplo, nos ponemos malos, si no está uno, está otro. Y si no, me mete al hospital y hay hospitales, pero no, pues anteriormente por eso se morían, por falta de doctor. Había medicamentos, ahora en la sierra pues sí se curaban, pero hasta que no puedan a traer las hierbas para el remedio que había para que nos curaban los otros niños. Y pues por eso vino esa gripa, que le nombró la gripa, se morían, señor. Mi papá me decía que se quedaban las casas ya solas, sin nadie. Se morían, pues ¿quién? ¿Cómo los enterraban? Pues ahí que nomás hacían un agujero por ahí y ahí los enterraban adentro. Ahí todo quedaba. Ahora no, pues ahora ya tenemos más posibilidades. Esa enfermedad que vino de la gripa, hasta ahí ya fue cuando se empezó a calmar tantito. Ya hubo más remedios que hubo, hasta que vino, creo, este presidente Madero, parece que sí, todo eso. Porque en el tiempo de Porfirio me dijo mi papá que pues eran muy gratos los ricos, para nosotros los pobres. Oiga, si llegaron a Santiago, ¿podemos pensar que también venían tropas de soldados aquí a Santa Cruz Sí, llegaron aquí. a hacer desmanes Sí, y todo eso? Bueno, pero aquí es lo que dijo mi suegro, que no pudieron entrar aquí. ¿Por qué? Aquí en la iglesia no. A ver, platíqueme de la escuela, ¿por qué? Pues porque estaba el Señor, o está el Señor. Por eso no pudieron entrar. ¿Pero de qué manera se les impidió el acceso? Pues porque pues quién sabe quién les diría pues que no podían entrar porque estaba Diosito. Y entonces es que le abrieron la puerta y vieron a Jesucristo que estaba ahí y no se atrevieron a entrar. Donde entraron, pues en otras iglesias. ¿Con otros santos Sí, que...? con otros santos. Y como dice mi señor aquí en Santiaguito, acá en Caliacá, se dice que hasta le quitaron su vestido la Virgencita y se lo pusieron las soldaderas. Pero de ahí, pues, vaya usted a saber qué otros... Entonces estaba la iglesita viejita, sí, la iglesia sí viejita. Estaba, sí. Yo ese sí todavía lo vi, la iglesia viejita. Lo vi cuando pusieron la primer piedra ahora de aquí, de la que está la nueva iglesia. Lo vi cuando lo tumbaron la iglesita, todo ese lo vi. Pues no, don Roberto Morales tiene la fotografía de la viejita, de la iglesia viejita, doña Soledad Rosas, doña Chole Rosas, también lo tiene, de la primera iglesia que estaba anteriormente, porque yo le pregunté a mi papá, porque muchos dicen que no, que se apareció por acá, que se apareció por acá. Entonces yo a mi papá le pregunté, pues él ya tenía sus años. Digo, oye, papá, y nos sentamos abajo del arbolito, y bueno, pues ¿qué fue aparecido aquí señor de Chalma? O lo compraron, dice, hijo, solamente Dios. Yo desde el tiempo que conozco aquí en Santa Cruz, no sabemos si se apareció, o lo compraron, o quién lo trajo. Yo desde que conozco ya está ahí el señor de Chalma, porque no sabemos si se apareció aquí o alguien lo trajo, solamente Dios, no sabemos. Es que, fíjate, mi papá cuántos años ya tenía ya pasaba creo de los 80 más, ya estaba grande mi papá, y desde que era chico, me dijo, desde que yo conocí Santa Cruz. Pero no recuerdan el año, ¿verdad? No, ¿Cuándo pudo ser? No, pues anteriormente no, mi papá simplemente
Mi papá me dijo que fue de 1800, creo de 1878, por ahí así. Y ya la iglesia ya estaba el señor de Charmita aquí que está, ya estaba. Por eso decía, pues, ¿qué van a saber dónde se apareció? Pues ya no sabemos si lo trajeron, lo compraron o él se vino a aparecer aquí, no sabemos. Que anteriormente, pues ya mucho más después decían que no, que se apareció por ahí por donde vivía don Raimundo Morales, otros que no, que por el arbolito, y que bueno, pero pasa a ver. Si es que aquí lo que está aquí no sabemos cómo vino. Bueno, ¿y alguien recuerda cómo fue cuando cambiaron al señor de la iglesia viejita a la iglesia nueva? Sí. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo hicieron? O sea que, ¿verdad? Cuando lo tumbaron, era mayordomo. ¿Usted recuerda bien, doña Pascualita? Pues cuando lo tumbaron, pues sacaron ya la estaban haciendo la nueva iglesia. Empezaron a tumbar, ya para que ya lo pasaran el señor ahora donde está, lo sacaron de la iglesia, se lo llevaron a todas las iglesias que correspondemos. Duraba, ¿cuánto? Creo que un día o 2 días en cada iglesia. No, porque oye que yo soy de la adoración nocturna, entonces todos los adoradores tuvimos que comulgar para bajarlo al Señor de sus ciprés de la antigua. ¿Usted participó en eso? De la primera. Sí. Entonces, entre yo y el finado Teófilo y el finado de su hermano de mi esposa Macario Colín, los tres. ¿En qué año fue? Como en el... Ay Dios, a veces es lo malo de que no tuvimos la presencia de ver recordado en qué año fue pero los mayordomos han de tener el recordatorio. Entonces lo bajamos de su ciprés y lo cargamos. Yo me tocó cargarlo de la mano, ahora vas a ver, así lo llevamos de la mano izquierda, y el finado Teófilo así, no, esa es la derecha, porque lo iba así. Entonces el finado Teófilo le tocó de un brazo y el finado Macario le tocó atrás atrás del está sentado ahorita, de la cruz de abajo. Nomás fuimos 3, la que nos llevamos. ¿Pero es verdad que alguien se casó ese día? ¿Mandé? ¿Es verdad que alguien se casó ese día? ¿Cuando lo sacaron? Pues sí, ¿Hubo una boda? Sí, hubo una boda, pero no me acuerdo quién fue. Sí, quién fue, ya no recuerdo. No me acuerdo quién fue, pero sí hubo boda. No se preocupe, pero eso nos puede servir para determinar la fecha. Sí. Y ahí lo llevamos a San Juanito. Ahí estuvimos, lo estuvimos velando. ¿Y qué sentía? ¿Mandé? ¿Qué sintió usted de cargar al Señor? Pues bien, me sentí bien. Pero todos comulgados, eso sí, teníamos que comulgar para cargarlo. Y lo llevamos a San Juan, y primero a San Juan. Ahí creo que duramos, 3 días, en lo que hacían sus ciprés, que donde está ahorita. Y de ahí lo pasamos, otra vuelta lo llevamos cargando a Santo Tomás. Otra vuelta lo pasamos a Santo Tomás, otra vuelta ahí estuvo, ya no recuerdo cuántos días estuvo ahí. Y de ahí de Santo Tomás lo pasamos a Santa María Caliacá, ahí la tuvimos velando también. Y de Santa María Caliacá lo llevamos a Santa Anita, que allá en Anal, que está hasta allá. Y de Santa Anita lo llevamos hasta Teoloyucan, allá también lo tuvimos, ya esa cruz tuvo un poquito más. Y de ahí ya llegó Coaxoxoca y Simapán, que lo quería que lo lleváramos para allá, pero ya de los de aquí, de Mayordomo Santa Cruz, dijeron que ya no. No, sí se fue hasta Coaxoxoca. Pues ya hasta ni me acuerdo, pero después de ahí ya estaba su ciprés. Ese ciprés lo construyeron don Pedro Arellano, don Concepción Arellano, y ¿quién otro señor? Don Teodoro. Don Teodoro Durán, y don Raimundo Durán, son los que construyeron su ciprés, le apuraron, y ya cuando lo trajimos para acá, ya no se fue para allá más adelante. No, Pachoca ya no llegó. ¿Qué se hizo con la piedra de la anterior iglesita? ¿Cómo? Sí, las piedras que sacaron. Con el material de escombro que quedó de la iglesia viejita. Ahí quedó, está la mampostería adentro, está enterrado todavía, con tal jardín. Sí, con ese.
Ahí quedó, no se sacó. No. Se sacó una parte. Pero entonces, Entonces, ¿dónde estaba la iglesita viejita? bueno, estaba más Ahí, atrás de acá. Pues donde, bueno, pues En el terreno de Don Concho. No estaba, ahorita sí está su terreno donde está de Doña Sí. Leonarda, Ujú. pero la mera iglesita, ahí de la mera puerta, esa era la mera, ahí pasaba una zanja en la Sí. mera puerta que ahora está. Sí, está. Ahí pasaba, pues ahí de la mera puerta para acá, rumbo a las, ¿Dónde está la escuela? ¿cómo se llama? La- Ahí, pasaba- las fuentes. Y ahí pasaba una zanja. Por ahí estaba así la iglesita, pero... O sea, la zanja estaba entre la entrada de la iglesia y las fuentes. Sí. No, merito en la puerta de la iglesia, que la que ahora está, ahí merito pasaba la zanja. Ahí pasaba Ahí la zanja, pasaba sí. la zanja. Porque don Isidoro Pérez no quería dar el terreno para echar la iglesia para atrás, para ampliar, no quería, se negaba. Santa Cruz, o sea, que los mayordomos le hablaron todo, que donaron un pedacito de terreno. Y no quería, se negaba, y no quería. Pero entonces esto pasó de que su hijo, el Pinado Félix, su marido, doña Pancha, lo agarró el tren y le mochó su mano. Fue cuando ya se dio, dijo, ahora sí, ahí está el terreno, agárrense. Dicen que había muchas señales del Señor que si no colaboraban o si no eran Sí. personas de buena fe, algo les sucedía, ¿verdad? Sí, eso sí. Bueno, ya que nomás era Simplemente ellos, por eso ya dieron ahora donde está la iglesia, porque pues dicen que Dios los castigó, pero Diosito no castiga. Yo digo que sí iban a las posadas, ahora el difunto Félix, ahora ya también ya es difunto, el difunto don Teófilo Reyes, iban a las posadas Ignacio Roque. y no se fijaron del tren, y ahí venía el tren y los agarró. Pues el difunto Ignacio Ese luego se Roque, murió. ese sí luego se Luego se murió. murió. La que no se murió fue Teófilo y luego el Félix. difunto Félix. Y por eso ya dijeron, pues que ahora sí que agarraran todo el terreno que quisieran, para que hicieran la iglesia ahí, por eso lo hicieron la iglesia, pero hasta que no les pasó esas de malas, ya creyeron en Dios. Y no era, sino que es muy milagroso. Sí. Ahí tenemos como el padrecito Zárate, ya ves que dice que tuvo el milagro de que yo creo el Señor quería que le hicieran su iglesia en una misa, o creo era misa o era fiesta. Se le cayó un cirio, o sea, la cera al padre Zárate, y de ahí le dijo que él iba a hacer la iglesia. Pero entonces no creía, entonces dice que se cayó de la bicicleta por ahí, por donde está la ermita de acá de allá. San José Gómez, el final. Por ahí dice que se cayó y que volteó y que dijo que sí se iba a hacer su iglesia. Y luego se regresó y le pidió perdón al Señor, que le dijo, sí, te voy a hacer tu templo. Por eso él fue la que lo pasó a iniciar. El padre Zárate. El padre Zárate. ¿Cómo se llamaba? ¿No recuerda usted su nombre? José. No me acuerdo, la que sabe la tía Petra. ¿De qué? Ella, que cómo se llamaba. José. Nomás lo sabía yo que el padre Zárate. José Guadalupe Zárate. José Guadalupe Zárate se llamaba.